Dar inicio a esta sesión con la sección homenajes y declaraciones. El concejal Lloró va a hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Recordar, aprovechando que tenemos la sesión previa al 18 de septiembre, de algún modo homenajear a nuestros hermanos de la República de Chile, quienes comparten con nosotros una historia a través de nuestros patriotas, y de algún modo en el homenaje al pueblo chileno en el 18 de septiembre, el homenaje a nuestros vecinos de San Martín de los Andes que viven junto a cada uno de nosotros, construyendo este pueblo, esta comunidad de San Martín de los Andes desde sus orígenes, porque por el lado de Bohum, por la cordillera, también ingresaron a colaborar en la fundación de nuestro pueblo, y día a día también lo hacen, porque ya las familias de San Martín de los Andes están integradas entre ciudadanos de ambos países, lo cual sus hijos también construyen diariamente en nuestra comunidad. Por lo tanto, un homenaje al pueblo chileno en su cumpleaños número también 206, creo que cumple, pues festejaron el bicentenario el 18 de septiembre de 2010, igual que nosotros. Lo cual, mis respetos a todo el pueblo chileno. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Carlos Moreno. También quería hacer mis saludos a la gente de la comunidad chilena de acá, San Martín de los Andes, saludar a todos esos amigos que hice durante todos estos años, y bueno, y desearles que cumplan un nuevo aniversario, como ellos lo saben festejar con ese día. Un saludo grande para todos. También quería hacer mención que para el día sábado saludar porque es el día del profesor. También queríamos darle desde nuestro bloque un afectuoso saludo a todos aquellos profesores que día a día hacen grande de nuestra parte. Nada más, señores. Gracias, concejal Moreno. Gracias. Recordar dos hechos históricos, que mañana es aniversario, el 16 de septiembre del 55 se da el golpe militar contra el gobierno del general Perón en el año 55, que inicia una etapa muy trágica de la historia argentina, y que muchos años después, hace hoy justo 40, va a ser mañana 40 años, también se materializa en otro hecho histórico muy trágico, que es la desaparición y tortura de muchos jóvenes argentinos en lo que se conoció como la Noche de los Lápices. Mañana va a ser 40 años y es un hecho que van a recordar los estudiantes de todas las escuelas, y quería aprovechar para mencionarlo hoy, dado que mañana no tenemos sesión. Muy bien, gracias, concejal Manson. Terminamos la sección de homenajes y declaraciones. Concejal Martín Rodríguez, ¿quiere también hacer un homenaje? Sí, señor presidente, muchas gracias. Buen día a todos. La verdad, hacer mención, y aprovechando que están los medios, hacer mención a algo que sale publicado en los diarios. La verdad, una noticia, en mi opinión, sumamente interesante, sobre todo para los que de a poco tratamos de ignorar un poco menos en materia de discapacidad. El otro día, invitados por la concejal Juárez, estuvimos en la comisión de transporte, la verdad que aprendiendo del tema, y quería hacer mención al taller que organiza Puente de Luz, que tendrá lugar entre el 23 y el 24 de septiembre, y está dirigido a chicos de 8 a 12 años y adolescentes de 13 a 17 años. La temática del taller es para hermanos de personas con discapacidad. Y la verdad que la forma en la cual lo encara y cómo trasciende la noticia, y hoy estaba charlando con algunos de los integrantes de Puente de Luz, tiene que ver con esto. Cuando llega un integrante a la familia con alguna discapacidad, claramente la atención del grupo familiar se concentra en el que llega, y toda la atención especial y la adaptación que la familia necesita empezar a aprender, y a veces se dan situaciones de que el otro hermano
del que el otro integrante de la familia se puede sentir relegado. Así que poner la mirada sobre el hermano de chicos de personas con discapacidad, me parece una actividad importantísima. Y siempre que se hablan de este tipo de organizaciones que son del tercer sector, no es del Estado, también esto, ¿no? Lo que logran organizar, lo que logran tratar, lo que logran encaminar es lo que necesitan. Y esa necesidad surge de una profunda conmoción, producto de una discapacidad, pero también de muchísimo amor. Se sobreponen a la situación, procurando, organizándose y resolviendo muchas veces la asistencia médica, la estimulación, incluso la contención que necesitan. Así que son organizaciones que cada vez que logran cosas, yo lo que veo es la concreción de un nivel de afecto y de solidaridad entre ellos y de profundo entendimiento de algo que viven. No es algo que le cuentan, es algo que viven. Y la verdad que encarar un taller que va a tener lugar, repito, el próximo 23 y 24 de septiembre, dado por profesionales, pensando en el hermano de la persona con discapacidad, me pareció un hecho importante que pasa en nuestra ciudad y un mojón más, un ladrillo más en este camino que van construyendo una organización como Puente de Luz, a quien aprovecho para saludar y felicitar. Era eso nomás, señor presidente. Gracias, concejal Rodríguez. Ahora sí, damos por casi concluido porque el concejal Sebastián Amorín también va a ser un homenaje. Bueno, recordar que hoy es nada más y ni nada menos que el Día Internacional de la Democracia. Es el Día Internacional de la Democracia, declarado el 8 de noviembre de 2007 en la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 62/7. Así que hoy se celebra en todo el mundo, con la mayoría de los países miembros de la ONU que apoyaron esta iniciativa, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Democracia. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Amorín. Ahora sí, damos por concluida la etapa de homenajes y declaraciones y vamos